Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los sermones yo diría, más densos de Charles Spurgeon. Uno que dio allá por 1858. Y es que en este sermón, Spurgeon se avienta a tocar uno de los temas más complicados y, la verdad, más polémicos de la teología cristiana: la redención particular. Así que bueno, prepárense porque el tema es profundo. Y fíjense, con estas palabras, el mismo Spurgeon nos está diciendo por qué de repente, cambia de velocidad. Le está explicando a su gente, a su congregación, que su rol ha cambiado. O sea, ya no es solo el evangelista que presenta las buenas nuevas y ya. No, ahora como su pastor, siente la responsabilidad de ir más a fondo. Quería, como él decía, sumergirse en las cosas profundas de Dios. Y bueno, para empezar este viaje a lo profundo, ¿qué tema elige? Nada más y nada menos que la redención. Y ojo, este no es un tema para tomarse a la ligera, para nada. Estamos hablando del mismísimo corazón del mensaje cristiano. Trata sobre qué significa y para qué fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Es el centro de todo, básicamente. Y es interesante cómo Spurgeon lo plantea. Estructura todo su argumento como si fuera una gran obra de teatro, un drama. En el primer acto, nos pone sobre la mesa un dilema que, de entrada, parece no tener solución. Por un lado tenemos el problema gigantesco del pecado humano, y por el otro, la justicia de Dios que no se dobla ante nada. El punto de partida de Spurgeon, la verdad, es muy lógico. Es como decir, para que de verdad valores la medicina, primero tienes que entender qué tan grave es la enfermedad. Él argumenta justo eso, que la única forma de medir lo grandiosa que es la redención es si primero ponemos en una balanza, pues, la inmensidad de la culpa de la que nos está liberando. Y aquí es donde usa una imagen, potentísima para describir cómo es el pecado. No es algo que puedas poner en una lista y contar o medir, para nada. Es algo inmenso, abrumador, que no se puede enumerar. Justo como los granos de arena del mar. ¿Quién podría contarlos? Y a mí lo que me parece fascinante es cómo Spurgeon logra aterrizar esta idea que puede ser muy abstracta. O sea, no deja el pecado como un concepto ahí flotando en el aire, no, lo hace personal. Nos muestra cómo se va acumulando a lo largo de la vida. Los errores de la infancia, la rebeldía de la juventud, las transgresiones ya de adultos. Es como si estuviera pintando el retrato de una carga que, si no se hace algo, nomás se va haciendo más y más pesada con el tiempo. Pero bueno, eso es apenas la mitad del problema. El otro lado de la moneda, la otra parte de la ecuación, es el carácter mismo de Dios, específicamente su justicia. Y según lo que nos dice el sermón, esta justicia, simple y sencillamente, no puede hacerse de la vista gorda. No puede ignorar la deuda del pecado. Aquí Spurgeon presenta una idea que es clave, es fundamental. La justicia de Dios no es enemiga de su amor. No, todo lo contrario. Es otro de sus atributos perfectos. Es una fuerza tan absoluta como su amor. Y por su misma naturaleza, exige que cada falta, cada transgresión, sea pagada. O sea, no hay manera de barrerlo debajo de la alfombra. Y esta frase es durísima, ¿no? Deja clarísimo que la justicia divina es absoluta, es inquebrantable. El punto central aquí para Spurgeon es que Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. Y por eso, la justicia tiene que ser satisfecha. Y por completo, no hay de otra. Entonces, a ver, si ese es el problema, ¿cuál es la solución? Aquí es cuando entramos al segundo acto de este drama. Porque con una deuda infinita y una justicia que no cede, el pago tenía que ser, pues, de una escala igual de épica. Y es justo aquí donde Spurgeon presenta la pasión de Cristo como la única respuesta posible. Y aquí vemos que aplica la misma lógica, pero al revés. Si la deuda era gigantesca, el pago tenía que estar a la altura, ¿cierto? Spurgeon lo que argumenta es que para poder equilibrar la balanza, para saldar una deuda infinita, pues se necesitaba un sacrificio de un valor también infinito. Y Spurgeon no nomás lo menciona por encimita, no, para nada. Nos lleva de la mano, paso a paso, a través de la crucifixión. Describe con un detalle impresionante cada etapa de ese sufrimiento, desde la agonía espiritual en el huerto, luego toda la humillación del juicio, hasta llegar al dolor físico, y finalmente a ese sentimiento de abandono espiritual en la cruz. Y ojo con esto, porque es un punto clave. Para Spurgeon, el dolor físico, que fue terrible, sin duda, era solo la punta del iceberg. Era solo la manifestación externa de una agonía muchísimo más profunda. El verdadero peso del sacrificio fue el sufrimiento espiritual que Cristo tuvo que soportar. Esta frase es quizás la más fuerte de todo el sermón, para que entendamos la escala de ese sufrimiento espiritual. La idea es que Cristo cargó sobre sí mismo un castigo que era equivalente a lo que todas las personas redimidas merecían por sus pecados.
Es un concepto de una magnitud que de verdad cuesta trabajo imaginar. Una vez que se pagó el precio, la narrativa da un giro. El enfoque cambia de la agonía de ese sacrificio al resultado, para el creyente. Y esta liberación no es a medias, no es parcial, es una cancelación total, gloriosa, de la deuda. Una libertad absoluta de la culpa. Y esto lo ilustra de una manera brillante. Es un cambio total de perspectiva. La misma cruz, que es el símbolo de un sufrimiento inmenso, se convierte para la persona de fe en el símbolo de la paz. Es el símbolo de que la deuda está saldada y de que ha llegado la liberación definitiva. Y con esto llegamos al tercer y último acto y a la pregunta más peliaguda de todo el sermón. Si se pagó un precio tan monumental, ¿quiénes son exactamente los que se benefician de esto? Y aquí es donde nos metemos en uno de los grandes debates de la teología, un punto de discusión importantísimo. La pregunta del millón es, ¿el sacrificio de Cristo fue para absolutamente todos los seres humanos que han existido o fue diseñado específicamente para un grupo en particular? Básicamente hay dos grandes posturas sobre la mesa. Por un lado está la visión que se conoce como arminiana. Esta dice, en resumen, que la muerte de Cristo hizo que la salvación fuera posible para todos, pero que al final depende de que cada quien la acepte. Y por otro lado está la postura de Spurgeon, que es muy diferente. Él defiende que la muerte de Cristo no solo la hizo posible, sino que la hizo segura, la garantizó, para un grupo específico. Y para explicar su punto, Spurgeon usa una analogía que es buenísima, muy memorable. Él argumenta que una redención que solo hace la salvación posible es como un puente grandota, pero que se queda a mitad del río, no llega al otro lado. Él dice que prefiere una redención que, aunque quizás sea para un grupo más específico, sea un puente que sí te garantiza que vas a llegar a la otra orilla. Entonces, el punto crucial aquí es la eficacia. Para Spurgeon, el propósito de la muerte de Cristo se tiene que medir por su resultado, por su efecto. O sea, si Cristo tuvo la intención de salvar a alguien, entonces esa persona sí o sí va a ser salvada. Para él, la intención y el resultado no se pueden separar. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón, la pregunta práctica. Si esta redención fue diseñada para muchos, ¿cómo puede alguien saber si forma parte de ese grupo? ¿Cómo saber si aplica para uno? La respuesta de Spurgeon no es teórica, no es especulativa, es pastoral. Él no da una lista de nombres, para nada. Lo que da es una descripción del corazón. La evidencia, dice él, de que la redención de Cristo es para una persona, se encuentra en que esa misma persona es consciente de su necesidad. O sea, aquellas personas que se ven a sí mismas como pecadoras, como perdidas, que necesitan un Salvador, esas son precisamente aquellas por quienes Cristo murió. Y así, el sermón no termina con una declaración doctrinal, fría y abstracta, ¿no? Termina con una pregunta directa súper personal. Al final, Spurgeon deja a su congregación pensando, reflexionando si cada quien se identifica o no con ese único grupo que Cristo vino a salvar, el de los pecadores. Y es una pregunta que, la verdad, sigue resonando con fuerza, mucho más allá de 1858.